Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Voy a compartir con ustedes las imágenes del sermón. Muy bien. Y ahí encuentran el título del sermón de hoy que se llama Promesas seguras. Promesas seguras. Y tengo esta imagen acá porque es de una persona, un muchacho de la calle, y la semana pasada tuve que salir a hacer una diligencia al centro. Y ustedes saben, la situación está muy complicada. Y salí por la calle 26, estaba en la Caracas con calle 26, llegué a un semáforo y en ese semáforo yo pude haber seguido derecho, pero este muchacho se me vino por la mitad de la calle, se vino por la mitad de la calle sin dejarme pasar y tuve que frenar y tuve que darle un dinero que él me pidió, pero estaba muy agresivo, tenía una ira impresionante y me miró como quisiera, queriendo meter la mano en el carro a ver qué se podía llevar y quedé impresionado, sí, de ver la agresión de este muchacho. Pero luego de eso, lo que quedó en mi corazón es, yo decía, este muchacho fue un niño, este muchacho llegó a este mundo y en este mundo tal vez tenía esperanzas, tal vez tenía sueños que nunca realizó. Y ese niño lindo es el resultado, decía yo, de promesas incumplidas. Es el resultado de un padre que nunca fue padre, de una mamá que nunca fue mamá, tal vez. Es el resultado de expectativas que nunca se cumplieron, de irresponsabilidades, de cantidad de cosas que fallaron. Todo falló, no se cumplieron las expectativas que hay cuando nace un niño. Cuando nace un niño, nace esperanza. Debe ser así. Cuando nace un niño, nace futuro, nace cosas, ilusiones. Pero en el caso de él, el resultado de toda su vida era ira, amargura, resentimiento, desesperanza. Y vi en los ojos de ese muchacho, yo creo que tenía por ahí tal vez unos 24, 25 años, tal vez, la cara de la ira, de la amargura, del resentimiento, de la desesperanza, de promesas no cumplidas, de cosas que no se hicieron bien, de cosas que se hicieron al revés, que se hicieron mal. Y este muchacho, no quiero decir que de pronto no tenga ninguna responsabilidad, pero la verdad es que hay más responsabilidad de aquellos que no cumplieron la promesa de ser padres, no cumplieron las promesas de cuidar, de dar abrigo, de bendecir a un hijo. Nuestra sociedad es el resultado de promesas no cumplidas. Y en todos estos días de campañas políticas y todo demás, pues el tema de los políticos, de los jefes, de la gente que promete cosas que no cumple, de profesores que no cumplen, de religiosos que no cumplen con su responsabilidad, de padres que no cumplen con su responsabilidad. Esa es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es el resultado de incumplimiento de deberes, de cosas que debieron haber sido de cierta manera y no lo fueron. Y muchos de nosotros tenemos esa historia que contar, la decepción de un papá que no fue papá, la tristeza de la falta de un abrazo, de la falta de un cariño verdadero, de un amor verdadero. Pero las escrituras nos dicen que Dios no es así, que Dios es absolutamente seguro, firme, que sus promesas sí son seguras. Y en el tiempo de los tesalonicenses, que es el libro que hemos estado estudiando, los tesalonicenses se preguntaban, porque estaban pasando por angustias y dolor, como hemos visto, estaban preguntándose si todo lo que habían oído era verdad, porque ellos estaban sufriendo, ellos estaban pasando por persecución, ellos estaban ya, algunos estaban muriendo y ellos decían, ¿y qué va a pasar con nosotros? Nosotros también vamos a morir. ¿Y qué va a pasar después de nuestra muerte? ¿Es verdad lo que se nos ha dicho? Y, y Pablo tiene que escribirles a ellos para darles seguridad. Y en este contexto es lo que hemos estado hablando, lo que Paulinita dice en lo que pasó en Honduras ahora. Ustedes ven ahí las imágenes, ven dos fotos. En la parte de arriba está como una casa que está inundada
y es que esa casa no es exactamente nuestra iglesia allí en la democracia, pero la iglesia es una casa así como esa. Hagan de cuenta que es esa la iglesia, esa es la arquitectura, esa es la manera como es la casa de nuestra iglesia en la democracia, solo que es de otro color. Y está así, inundada, así como esta casa que está allá en la misma área quedó inundada, así está nuestra iglesia ahí en la democracia. Y esta es una fotografía que nos enviaron los hermanos. Estas son fotografías que nos enviaron los hermanos, tal vez ustedes las recibieron, no sé, de cómo está toda esa área de la democracia allí en San Pedro Sula, cerca de San Pedro Sula, donde está la congregación. Todo se ha perdido, todo se perdió. Los hermanos no sabemos cómo están, no sabemos cómo están viviendo, cómo están sobreviviendo en este momento. Lo que necesitan es ayuda económica para poder comprar algo de comer, me imagino comprar algunas cosas. Y entonces estábamos diciendo con la pastora Sonia y estamos hablando con Heber, cómo les podemos ayudar. Y entonces yo estaba en esta mañana pensando con Paulinita, le decía, mami, voy a hacer el anuncio que si alguna persona quiere ayudarnos, que escriban algún sobrecito, esto es para Honduras, y nosotros lo hacemos llegar. Eso no es para la iglesia de Bogotá, no va a ser lo que ustedes decidan poner, cualquier cosita que ustedes quieran enviar, no va a ser para acá, para Bogotá, va a ser para la iglesia en Honduras, y nosotros le hacemos llegar esto al pastor de Honduras que se llama Marco Antonio Mejía. Marco Antonio Mejía y su yerno Manuel, ellos son los que están encargados de esa congregación y poderles ayudar de alguna manera. Así que los hermanos allí en Honduras, están pasando tal vez por la misma circunstancia de los de Tesalónica. Están en este momento sufriendo. Afortunadamente ninguno ha muerto allí en San Pedro Sula, pero sí han perdido todo. En el caso de los tesalonicenses, habían personas que estaban muriendo ya tal vez de ancianos o por alguna enfermedad, y los hermanos estaban preguntando qué va a pasar con ellos. Y ahora ellos estaban preguntando si todas las promesas que se les habían dicho, lo que Pablo había enseñado era realmente cierto. Es verdad, es lo que usted nos enseñó es real, es verdad, porque lo que estamos pasando ahora es durísimo, este sufrimiento, esta persecución. Y tal vez los hermanos en Honduras están en la misma circunstancia, preguntándose, ¿dónde está el Dios en el que hemos creído? En esta inundación, en estas dificultades, ¿dónde está Dios? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es nuestra circunstancia? ¿Es segura uh, nuestra esperanza? Y entonces quería que volviéramos a leer ese capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Lo voy a leer otra vez porque Pablo les escribe, Tesalonicenses capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y entonces este es el mensaje también para nuestros hermanos, todos los que andan en alguna dificultad, en alguna desilusión, en alguna prueba, que Pablo dice, miren, no se entristezcan tanto como los que no tienen esperanza. Y eso es fuertísimo, que le digan a uno en medio de una situación de prueba que uno no se entristezca. A ver, espérese a ver. Pero eso es lo que Pablo escribe, no se entristezcan tanto como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esa es la esperanza que tenemos, que en él estamos seguros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y entonces nos corresponde a nosotros como iglesia alentar a nuestros hermanos con estas palabras. Y alentarnos entre nosotros también cuando estemos en angustias, cuando estemos en dolor, cuando estemos en enfermedad. A veces vienen pruebas de enfermedades que nosotros no esperábamos, accidentes que no esperábamos, cosas que nos ponen en una circunstancia de absoluta dependencia de otros que nos tienen que ayudar, entramos en crisis. Toda esta pandemia que no ha pasado y parece que no va a pasar durante algún tiempo ha creado unas circunstancias de angustia. La gente está angustiada, están que no aguantan más con el encierro y pues quieren salir a hacer algo, pero el cuidado que hay que tener, el miedo al contagio, las relaciones entre personas han cambiado, ya no hay la misma tranquilidad, no hay la misma tranquilidad de hablar con alguien desconocido, no se puede, no podemos tener reuniones en nuestras casas fácilmente, no podemos estar en medio de multitudes como antes, no podemos asistir a cosas como antes, todo ha cambiado y eso produce angustia, pero Pablo dice que nos tenemos que alentar unos a otros con la esperanza que tenemos, que Cristo nos ha dado. Hay en Él esperanza. Y en Juan 11 nos dice que el Señor Jesucristo, ante el dolor de Marta y de María, ante el dolor de todos los judíos que eran amigos de Lázaro, cuando Cristo vio todo el mundo llorando de tristeza, de haber perdido un amigo, haber perdido un hermano, haber perdido un familiar, dice Juan 11:33, dice, Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice, Jesús lloró. Jesús lloró, pero arriba dice que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Quiere decir que el Señor Jesucristo se conmueve, Él está conmovido con lo que ha pasado en Honduras, Él le duele la situación de los hermanos que mueren y las familias, el dolor de las familias, Él llora con nosotros. Y a veces decimos, ¿por qué Él no hace nada? ¿Por qué Él no interviene? ¿Por qué Él no evita el dolor? ¿Por qué Él no evita la muerte? Que esa era la pregunta que se hacían en ese tiempo, en ese contexto, cuando Lázaro ha muerto y dicen los judíos, no podía este que sanó al ciego haber impedido que su amigo Lázaro muriera. ¿Por qué Cristo permite la muerte? ¿Por qué Cristo permite la muerte? Bueno, primero que todo, porque esa es la decisión que nosotros como humanos tomamos. Desde el jardín del Edén tomamos una decisión, la decisión de hacer las cosas a nuestra manera, la decisión de creer en nosotros mismos, la decisión de creer en Satanás, el diablo, ese ser espiritual que es supremamente astuto y que es ese ser el causante de todo lo que hay en el mundo, pero que él ataca a Dios. Satanás es tan astuto que Él es el causante de todo el dolor y la angustia y la maldad y la muerte de este mundo, pero Él ataca a Dios y dice que todo es culpa de Dios, que Dios es el culpable. Y la gente siempre le echa la culpa a Dios. Y la verdad es que Dios solamente nos ve sufrir y le da tristeza que nosotros hubiéramos tomado esa decisión. Fuimos nosotros los que tomamos la decisión de la muerte. Fuimos nosotros los que tomamos la decisión de la enfermedad, de todo este mundo como lo vemos. Y Dios dijo, está bien, eso es lo que ustedes quieren, está muy bien. Y Dios lo único que hizo fue sacar a Adán y a Eva del jardín del Edén para que no tomaran del árbol de la vida en pecado. Y luego los dejó y nos dejó en este mundo porque esa fue nuestra decisión, es nuestra decisión. El dolor, la muerte de este mundo fue nuestra decisión.
y Cristo llora de saber todo lo que hemos tenido que sufrir por nuestra decisión. Pero lo lindo de ese pasaje de Juan 11 es que Él luego dice que Él es la resurrección y la vida y nos da la promesa segura de que esto no será para siempre así, que llegará un tiempo en que la muerte no será más, ya dejará de existir, que con su sacrificio Él venció y Él nos ha dado victoria y esa victoria es segura. Mientras tanto, el mundo ha seguido, porque Dios tiene propósitos, ha permitido que el mundo siga viviendo en su decisión, en lo que el mundo ha querido ser, aparte de Dios. Pero Él ha prometido que Él trae la resurrección, como lo leímos aquí en Primera de Tesalonicenses, y como Él lo promete a Marta, a María y a la humanidad, que Él dice, todo aquel que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y eso es algo impresionante. Y es una promesa absolutamente segura. Él es verdad. Hay muchísimas, demasiadas escrituras donde Él nos dice que Él está con nosotros, que Él está haciendo esta obra, que Él no se ha apartado de nosotros, que Él ha respetado nuestra terrible decisión. Pero Él, en medio de todo, Él está ahí para amarnos, ayudarnos, bendecirnos. Él nos dio esa escritura tan increíble, esa declaración del amor de Dios hacia la humanidad en Juan 3:16. ¿Sí? De tal manera amó Dios, nos ama de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él va a darnos vida eterna a todos los que creemos en Él. Y en Mateo 28 nos hizo esa promesa de que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros aún en medio de toda situación de dolor, de angustia, de dificultad, de tristeza, de enfermedad, de tragedias. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que Él está con nosotros. Él está permitiendo con cosas, pero Él está con nosotros y va a cumplir sus promesas son seguras. Él está con nosotros. Él hará que todo sea para bien para nosotros. Romanos 4:18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham es un ejemplo también de la humanidad. Dice que Abraham creyó en esta esperanza a pesar de que todo lo que había alrededor de él era desesperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que lo que se podía ver era desesperanza. Lo que Abraham podía ver no le daba ni la más mínima motivación a creer, porque él veía todo. La realidad, entre comillas, era viejo, su esposa era vieja, ya no podían tener hijos, él no veía cómo se iba a cumplir la promesa, él no veía, no había ningún signo de nada. Los signos materiales, lo que él veía y tocaba eran absolutamente de desesperanza. Pero dice la Escritura que Abraham creyó y tuvo esperanza a pesar de que toda la información alrededor de él era desesperanza. Y el ejemplo para nosotros es ese, que a pesar de todo lo que veamos de desesperanza, que nos angustia nuestra ciudad, nos angustia la inseguridad, los robos, los asesinatos, tanta maldad, a veces nos angustia, nos da desesperanza, pero las Escrituras nos dicen que debemos creer y tener esperanza contra esta desesperanza que vemos. Y en Hebreos 6, 13, 20, del 13 al 20, todo un pasaje dice que Dios ha prometido con juramento. Él prometió por el pacto que hizo y con el juramento que hizo de que Él iba a llevar a cabo su obra, iba a bendecir a la nación de Israel. Y Él nos bendice hoy a nosotros. De una manera es tan seguro lo que Él ha dicho, porque simple y sencillamente es un Dios que no miente. Voy a leer ese pasaje, Hebreos 6, 13 al 20, dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré
De cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y recordemos que Abraham en ese momento pues era una persona que todavía no había heredado nada, no tenía nada, no tenía ni siquiera hijo, no tenía nada, nada. Todo esto eran palabras. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, llegó ese hijo de la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas, la promesa y el juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza. Él no es mentiroso, Él nunca ha mentido. Él ha cumplido todas sus promesas. Y para eso tenemos este libro, para leer la historia del cumplimiento de las promesas de Dios. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido, Él lo ha hecho, Él lo ha traído a la realidad. Y las promesas futuras son ciertas. Él va a volver, Cristo va a volver. Y Él nos dará vida eterna junto con Él. Y Él dice que todo esto que estamos viviendo quedará atrás, olvidado. Todo este sufrimiento no se compara con la gloria venidera. Dios ha prometido y Él lo cumplirá porque Él nunca ha mentido. Y en Filipenses 1:6 Pablo dice, yo estoy convencido, yo estoy absolutamente seguro, yo tengo la confianza absoluta, estoy convencido de esto, que el que comenzó esta tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Él lo hará, Él lo va a hacer. Así que en medio de toda esta vida en la que estamos acá en este mundo, que es de desesperanza, nosotros necesitamos vivir en esperanza, en la confianza de que Él lo va a cumplir todo. Y esta escritura es hermosísima, es como el resumen de todo lo que nos estamos hablando hoy. Dice así, mantengamos firme la esperanza. Así que hermanos, mantengamos firme la esperanza en lo que hemos creído, la esperanza que profesamos, la fe que tenemos, porque fiel es el que hizo la promesa. El que hizo la promesa es fiel. Hagan énfasis en la palabra fiel. Él no es como ese padre, ese muchacho que me encontré en la calle allá en la Caracas con 26, de esos padres que no cumplieron promesas, del ser humano que no cumple promesas. No, Él no es humano para mentir. Dios es fiel, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entonces nuestra misión como cristianos es ayudar a los que están perdiendo la esperanza, motivar a aquellos que están en tribulaciones y angustias y darles esperanza, ayudándoles con nuestras palabras y con nuestro servicio y con nuestra ofrenda, apoyándoles de alguna manera, preocupándonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Es que algunos se habían decepcionado tal vez en aquel tiempo y decían, ¿qué sentido tiene? Yo no voy a la iglesia, no me reúno con mis hermanos. En estos días, pues claro, no nos hemos podido reunir fácilmente, pero tenemos medios para podernos encontrar. Necesitamos seguir siendo iglesia que se encuentra, hermanos que se apoyan, comunidad que trabaja junta, que nos apoyamos, que nos bendecimos mutuamente, que nos reunimos para adorar al Dios en el que hemos creído. La iglesia existe para adorar a Dios
y lo hacemos en comunidad, juntos, cantando, alabando, adorando, reconociendo que hay un Dios sobre la iglesia, que hay una iglesia, que Él por medio del bautismo nos hizo partícipes de la comunidad de la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. No nos podemos aislar, no nos podemos separar, no nos podemos ir solos creyendo que solos podemos, que solos estamos bien. Por alguna razón Dios creó la iglesia, la comunidad de los creyentes. ¿Para qué? Preocupándonos unos por otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia existe para bendecirnos mutuamente, para ayudarnos y para bendecir a otros, a los no creyentes, porque nosotros somos participantes con Cristo en la salvación del mundo. Nosotros somos participantes con Cristo en la salvación del mundo y lo hacemos como iglesia, como cuerpo organizado de Cristo. No podemos estar solos. Las personas que se engañan pensando que son buenos cristianos estando solos porque no quieren saber de nadie, porque todos los demás cristianos no son tan buenos como ellos o porque están decepcionados por algún problema que tuvieron con alguien en la iglesia. Esas personas se ponen en peligro. No sé exactamente cómo explicarlo, pero Dios dice que no nos dejemos de congregar, que no nos desilusionemos, que miremos cómo superamos los problemas que pueda haber entre nosotros, que sigamos en la congregación, en la reunión, y si es por internet, pues por internet lo hacemos. Dice, no nos dejemos de congregar como acostumbran a hacerlo algunos que han perdido como la ilusión, que dicen, ay, yo ya no quiero saber nada más de tal persona, ya no quiero saber nada más de ese pastor, estoy hasta aquí de ese pastor, está muy bien, busque otro pastor, busque una congregación donde pueda contribuir y bendecir a otras personas. No viva, no camine este camino cristiano solo. Dice, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y ciertamente este día del regreso de Cristo cada vez está más cercano y necesitamos estar juntos, apoyándonos, bendiciéndonos. Necesitamos las oraciones unos de otros. Yo necesito sus oraciones, mi familia necesita sus oraciones y nosotros oramos por ustedes. Siempre estamos atentos de qué está pasando, siempre orando por cosas que pasan, por las familias, por los que están enfermos, de alguna manera al menos llamándolos, animándolos. Es la labor de la iglesia, en el nombre de Cristo, darles ánimo. Eso es lo que hacemos y es lo que tenemos que hacer. Hermanos, acuérdense de esta responsabilidad que tenemos. Somos participantes con Cristo en la salvación del mundo y necesitamos estarnos preguntando, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Cuál es mi participación con Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo por la salvación del mundo? Naturalmente que el Salvador es Cristo, no yo, pero yo anuncio a Cristo lo que Él hizo en mí. Y en los casos de personas que están sufriendo necesitamos ir y darles ánimo. Aunque la gente que está sufriendo a veces todo lo que necesita es simplemente un abrazo o ya que no podemos dar abrazos, una llamada, algo, decirles estamos orando, estamos contigo, enviar alguna ayuda si es necesario, si se necesita, pero necesitamos estar juntos, no dejando de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo. En este tiempo las iglesias han reportado que mucha gente está desanimada y que la gente no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. Necesitamos animar a mucha gente a que continuemos. Necesitamos continuar porque aquel día se acerca y necesitamos animarnos unos con otros. Así que hermanos, déjenme orar esta oración que también ayer en la mañana estábamos haciendo. Estábamos hablando de nuestros hermanos en necesidad y los estábamos bendiciendo, pero estábamos diciendo que no debemos permitir la desesperanza. Y es lo mismo que hoy quiero decirles, hermanos, y oro por ustedes y ustedes que oren por mí. Que Dios, el Señor Jesucristo, nos dé la confianza, nos dé la esperanza, que veamos los cielos abiertos, que veamos
el cumplimiento de un Dios que nos ha hecho promesas seguras, que veamos que es una realidad, que ese reino se hará realidad, que ha de venir ya muy pronto, tal vez no en nuestros días, tal vez no en mi generación, pero es que el tiempo para Dios es otra cosa, es pronto. El Señor viene muy pronto y Él va a cumplir todas sus promesas. Ayúdanos, Señor Jesús, a creer que tú eres verdad, que tú eres verdadero, que tú no eres mentiroso como es el hombre mentiroso, promesero, que hace promesas que no cumple, políticos que no cumplen, padres que no cumplen, esposos que no cumplen, esposas que no cumplen, hijos que no cumplen. Esa es la naturaleza humana. Pero Señor, tú eres un Dios que cumples, que eres fiel a tus promesas y tú has prometido cosas que tú vas a cumplir. Ayúdanos a creer, Señor, en que tú sí has vencido, que tú tienes victoria y que aunque vemos cosas que nos dan desesperanza, ayúdanos como Abraham a tener esperanza en contra de la desesperanza que hay en el mundo. Ayúdanos a ver cielos nuevos, tierra nueva. Ayúdanos a proclamar la victoria de Cristo. Ayúdanos a orar por los hermanos en el nombre de Cristo y su victoria. Ayúdanos a orar por los enfermos en el nombre de Cristo y su victoria, de que todo enfermo finalmente algún día será sanado, completa, total, perfectamente, para toda la eternidad. Nunca más tendrá enfermedad. Ayúdanos a proclamar la sanidad de Cristo sobre toda persona. Ayúdanos a declarar las esperanzas seguras que tenemos en tu nombre. Señor Jesús, danos ánimo, que no haya en nosotros desánimo, tristeza, desolación, sentido de soledad. Señor, danos ánimo, que no nos dejemos arrastrar por el desánimo del mundo, que no nos dejemos arrastrar por la tristeza del mundo, por toda la desolación de este mundo, de los desastres, de la economía terrible del mundo, sino danos ánimo, danos fuerza, convicción, y aun si nosotros tenemos que sufrir en el lecho de la enfermedad, en el momento de la crisis, que nosotros declaremos victoria, victoria, la victoria de Cristo, porque tú eres verdad, porque tú eres seguro y tus promesas son seguras. Te damos gracias a ti, Señor Jesús. Llénanos de fe, llénanos de ánimo, llénanos de gozo en medio de este mundo de desesperanza. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, en tu nombre, al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.